Después de presentar a sus testigos, Francisco y Juliana invitaron a sus compañeros a mirar no solo los milagros o los testigos, que son evidencias externas, sino a prestar atención a las evidencias internas, a oír la voz del Espíritu Santo y recordar cuántas veces Dios se ha manifestado en sus vidas. El salón quedó en silencio, nadie dijo nada. Y eso desanimó a Francisco. Esto no sirve de nada, hermanita. Por más pruebas que presentemos, parece que a nadie le importa. Si no convencemos a la mitad del salón de que Dios es real, perderemos la materia. Ya paremos con esto. Estamos fritos. No habían terminado de hablar cuando Edgar, uno de sus compañeros, les dijo que sintió algo especial cuando los escuchaba, que ya había oído de Jesús, pero nunca como ahora, y que le gustaría conocer más. ¿Quién diría que entre el aparente silencio del salón una semilla de fe estaba germinando? Edgar les fue sincero al reconocer que le costaba creer que la Biblia no hubiera sido escrita por seres humanos cualquiera, y Juliana no desaprovechó la oportunidad. Edgar, ¿sabías que en la Biblia hay profecías que se cumplieron perfectamente en la vida de Jesús? Eso prueba que no es un libro cualquiera. Lo invitaron a la sala de investigaciones del Proyecto Juan y Edgar, ahora más intrigado, aceptó. Escuela Sabática Like presenta la serie El Evangelio de Juan. Lección 8. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En Juan 5:39, Jesús les dijo a los fariseos: Ustedes escudriñan las Escrituras, porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Cuáles eran esas escrituras que escudriñaban los fariseos y que sin ellos darse cuenta daban testimonio de Jesús? El Antiguo Testamento, porque el Nuevo aún no había sido escrito. Oigan bien. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la vida de Jesús es tan claro y evidente que durante muchos años los críticos de la fe argumentaron que el Antiguo Testamento fue alterado después de Cristo para hacernos creer que todo lo que pasó con Jesús eran profecías cumplidas. Pero en 1947, un pastor beduino descubrió los rollos del Mar Muerto, más de 800 rollos con fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto del libro de Esther. Las pruebas paleográficas de carbono 14 y de escribas corroboraron que los rollos fueron escritos unos 100 años antes de que Jesús naciera, y al comparar el contenido con nuestro Antiguo Testamento, ¿qué creen? Todo coincidía. No hubo ninguna alteración después de los hechos. No hubo ninguna conspiración. Simplemente Jesús cumplió los requisitos del Mesías prometido. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo demuestran las profecías del Antiguo Testamento que Jesús es el Mesías prometido? En primer lugar, el Antiguo Testamento identifica a Jesús. ¿Alguna vez has pensado en tu documento de identidad? Es esa pequeña tarjeta que dice quién eres. Tu nombre, tu fecha y lugar de nacimiento, incluso tu foto. Y también tu huella dactilar. Correcto. Si alguien trata de suplantar la identidad de otra persona, el documento de identidad, o ID, como se conoce en algunos países, lo resuelve todo. Ahora imagina que alguien llega diciendo que es el Mesías. ¿Cómo podrías saber que realmente lo es? Bueno, el Antiguo Testamento funciona como el ID de Jesús. Hasta podríamos imaginar una foto con la inscripción Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque desde siglos antes de que él naciera, ya describía quién sería, dónde nacería, qué haría y cómo moriría. ¿Recuerdan lo que le dijo Felipe a Natanael acerca de Jesús? Natanael, amigo, hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Lo notan?
Felipe conocía el Antiguo Testamento, el ID del Mesías, y cuando conoció a Jesús, reconoció que las características, la foto, la huella dactilar del Mesías profetizado coincidían 100% con Jesús. Conclusión: era él, sin lugar a dudas. El mismo Jesús a menudo citó acontecimientos del Antiguo Testamento para señalarse a sí mismo. En su diálogo con Nicodemo, por ejemplo, cita un evento registrado en Números 21 del 5 al 9. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí Jesús no solo se refiere al evento, sino que lo usa para indicar que esa serpiente del desierto era un símbolo de su futura muerte en la cruz. Oigan bien, tanto habla el Antiguo Testamento de Jesús que después de su resurrección, cuando apareció a aquellos 2 discípulos que iban camino a Emaús, dice la Biblia que Jesús los llamó tardos para creer las profecías, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Lo notan? Es como si Jesús estuviera mostrando su ID al mundo, y aún así muchos prefirieron no reconocerlo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a aceptar el testimonio del Antiguo Testamento y dejar que identifique a Jesús como el Mesías de tu vida? En segundo lugar, se cumplieron profecías antes de la cruz. ¿Alguna vez han jugado a unir los puntos? Sí, es ese juego en el que sigues los números. Y al final aparece una figura. Bueno, las profecías del Antiguo Testamento son como los puntos numerados, y la vida de Jesús los une para formar una imagen perfecta del Mesías. Cada detalle de su vida, desde su nacimiento hasta su ministerio, cumplió lo que los profetas habían escrito siglos antes. ¿Cómo podían saber tanto los profetas? Oigan bien, no era porque tuvieran una bola de cristal, era porque Dios mismo les inspiró para mostrar al mundo cómo sería el Mesías. Juan 2 narra cómo Jesús echó fuera del templo a los que habían convertido la casa de Dios en una casa de mercado. Inmediatamente, sus discípulos se acordaron del Salmo 69:9, «El celo de tu casa me consume». En Juan 7:38, Jesús se dirige a una multitud y les dice: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo dice qué escritura? Jesús está haciendo alusión a Isaías 44:3. En Juan 12 se nos relata su entrada triunfal en Jerusalén, pero el Salmo 118 ya lo había descrito. En Juan 13, Jesús anuncia la traición de Judas, uno de sus elegidos, y señala que esa traición ya estaba escrita en el Salmo 41:9. ¿Lo notan? Como en el juego de los puntos. Si unimos todas esas profecías del Antiguo Testamento, la imagen que surge es la de Cristo. Y eso que solo estamos citando el libro de Juan. Pero si vamos a Mateo, encontramos que nació en Belén, tal como se profetizó en Miqueas 5:2. Si vamos a Marcos, encontramos que fue la piedra que desecharon los edificadores, tal como estaba profetizado en Salmo 118:22. Si vamos a Lucas, encontramos que su misión de sanidad, liberación y predicación ya había sido profetizada en Isaías 61:1 y 2. Si miran bien, estas no eran profecías generales como decir, el Mesías será una buena persona. No, eran detalles específicos que solo Él pudo cumplir. Así que cada vez que leas una profecía cumplida en Jesús, recuerda, Él es el Mesías prometido, y esas profecías lo identifican de manera única. Y en tercer lugar, se cumplieron profecías en la cruz. ¿Pueden pensar en un fracaso que luego ya no era fracaso? Yo llegué a pensar que nuestra apología era un completo fracaso. Pero llegó Edgar para demostrarnos que sí ha valido la pena. Exacto. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, muchos pensaron que todo había terminado. Para sus enemigos parecía la mayor victoria. Para sus seguidores parecía el mayor fracaso.
Pero oigan bien, en la cruz no hubo fracaso, sino cumplimiento. Juan 19 narra la crucifixión de Cristo y es sorprendente ver cómo los detalles que describe el apóstol ya estaban predichos en el Antiguo Testamento. El sorteo de sus vestiduras fue profetizado en el Salmo 22:18. La sed de Jesús y el vinagre que le ofrecieron fue profetizado en el Salmo 69:21. El que lo traspasaran con una lanza fue profetizado en Zacarías 12:10. Que ninguno de sus huesos sería quebrado fue profetizado en el Salmo 34:20, y su muerte como sacrificio expiatorio fue profetizada en Isaías 53. ¿Lo notan? Allí, en ese lugar de sufrimiento y humillación, se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento de una manera tan precisa que no queda duda. Jesús es el Mesías. Lo que parecía la escena más oscura en la historia, la cruz, se convirtió en el amanecer de la salvación para la humanidad. Cada profecía cumplida es ahora un rayo de esperanza eterna. Francisco y Juliana terminaron de mostrarle a Edgar cómo el Antiguo Testamento es como un documento de identidad de Jesús. Edgar estaba conmovido. No sabía que todo eso estaba en la Biblia y entendió que cada profecía hacía parte de una huella digital única que solo Jesús podía tener. Entonces Juliana lo invitó a abrir su corazón a Dios. ¿Y tú? ¿Qué harás con las profecías cumplidas en Jesús? Cada profecía cumplida muestra cuánto se preocupa Dios por ti, que Él trazó un camino claro en la Biblia para llevarte a Jesús. ¿Responderás a su invitación hoy o te quedarás con el modo escéptico activado? Porque todo lo que fue escrito en el pasado se escribió para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Caleb. ¿Estás listo? Lección 8. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Hola Caleb, esta semana estudiamos la lección titulada El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y como siempre realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si respondes bien 5 preguntas o menos te quedarás en el nivel Akan. Cuidado, solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas, alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. Has ganado un gran territorio. Puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Caleb. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? ¡Comencemos! Primera pregunta. ¿Qué dijo Francisco cuando el salón quedó en silencio? A. Estamos haciendo un gran impacto. B. Esto no sirve de nada, hermanita. C. Sigamos presentando pruebas. D. El Espíritu Santo nos guiará. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. Francisco se desanimó. Esto no sirve de nada, hermanita. Por más pruebas que presentemos, parece que a nadie le importa. Segunda pregunta. ¿Qué libro del Antiguo Testamento no estaba entre los rollos del Mar Muerto? A. Esther. B. Génesis. C. Isaías. D. Salmos. La respuesta correcta es la A. Esther. Tercera pregunta. ¿Qué evidencia presentó Juliana para convencer a Edgar de que la Biblia no era un libro cualquiera? A. Las enseñanzas de los apóstoles. B. La perfección del idioma hebreo. C. Las profecías cumplidas en la vida de Jesús. D. La cantidad de copias manuscritas existentes.
¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Edgar, ¿sabías que en la Biblia hay profecías que se cumplieron perfectamente en la vida de Jesús? Eso prueba que no es un libro cualquiera. Pregunta número 4. En Juan 3:14, Jesús usa un evento del Antiguo Testamento como símbolo de su crucifixión. ¿A qué evento se refirió? A. Al maná que cayó en el desierto. B. A la serpiente levantada en el desierto. C. Al agua de la peña que brotó en el desierto. D. Ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es la B. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Quinta pregunta. ¿Qué libro del Antiguo Testamento describe el nacimiento de Jesús en Belén? A. Isaías. B. Salmos. C. Éxodo. D. Miqueas. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. Lo puedes confirmar en Miqueas 5:2. Sexta pregunta. ¿Qué evento del Nuevo Testamento cumplió la profecía en Zacarías 12:10? A. La resurrección de Jesús. B. La traición de Judas. C. La lanza en el costado de Jesús. D. El juicio ante Pilato. La respuesta correcta es la C. Séptima pregunta. Según el video, ¿qué representa el Antiguo Testamento en relación con Jesús? A. Un documento histórico general. B. Su documento de identidad. C. Una guía espiritual. D. Un conjunto de mitos y leyendas. La respuesta correcta es la B, su documento de identidad. Pregunta número 8. ¿Qué hizo Jesús en el templo cumpliendo el Salmo 69:9? A. Predicó sobre la ley. B. Se presentó como Mesías. C. Anunció su muerte. D. Expulsó a los mercaderes. La respuesta correcta es la D. Expulsó a los mercaderes. Novena pregunta. ¿Quién levantó la serpiente en el desierto? A. Moisés. B. Josué. C. Aarón. D. Jesús. La respuesta correcta es la A, Moisés. Décima pregunta. Según el video, en la cruz hubo un fracaso y es el peor momento del cristianismo. Eso es A, verdadero. B, falso. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. Se mencionó que en la cruz no hubo un fracaso y además se aclaró que la cruz se convirtió en el amanecer de la salvación para la humanidad. Siguiente pregunta. ¿Qué hicieron los soldados con la ropa de Cristo? A. Las quemaron. B. Las sortearon. C. Las regalaron. D. Las vendieron. La respuesta correcta es la B, la sortearon. Pregunta número 12. ¿Cómo describió Felipe a Jesús al hablar con Natanael? A. Como aquel de quien escribieron Moisés y los apóstoles. B. Como un líder político. C. Como aquel de quien escribieron Moisés y los profetas. D. Como el rey de Israel.
¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Natanael, amigo, hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Siguiente pregunta. ¿Qué descubrió Edgar al escuchar a Francisco y Juliana? A. La historia del Éxodo. B. La importancia del templo. C. La validez del Antiguo Testamento. D. Que sintió algo especial y quería conocer más de Jesús. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. Pregunta número 14. ¿Cuándo fueron escritos los rollos del Mar Muerto según las pruebas paleográficas y de carbono 14? A. Unos 100 años antes de Cristo. B. Unos 50 años antes de Cristo. C. Unos 50 años después de Cristo. D. Unos 100 años después de Cristo. La respuesta correcta es la A, unos 100 años antes de Cristo. Última pregunta. ¿Con quién hablaba Jesús cuando relacionó su futura crucifixión con la serpiente del desierto? A, con Francisco y Juliana. B, con los discípulos. C, con Nicodemo. D, con nadie. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C, con Nicodemo. Terminamos. Ahora déjanos un comentario diciéndonos a qué nivel has llegado. Si alcanzaste el nivel Caleb, ¡felicitaciones! Y si no, la próxima semana tendrás una nueva oportunidad de lograrlo, porque siempre debemos apuntarle al nivel Caleb. Recuerden que juntos podemos crecer más.